Bien, sean bienvenidos todos a esta quinta conferencia que cierra el bloque europeo que comenzamos con la Revolución Industrial y nos lleva hasta víspera de la Primera Guerra Mundial. El título es deliberadamente amplio porque vamos a cruzar un siglo entero, desde las guerras napoleónicas hasta la unificación alemana y la paz armada. Y vamos a ver cómo los minerales estratégicos pasan de financiar guerras, como la plata americana, a estructurar la modernización del Estado y la unificación nacional. La tesis es clara. En el siglo XIX, el control de cuellos de botella minerales, como el salitre, el carbón, el hierro y el acero, redefine la guerra y la forma del Estado. Para un geólogo esto significa que un depósito no es solo una concentración de mena, es una infraestructura de poder que puede acelerar o frenar la construcción de un Estado nacional. Nuestro recorrido de hoy tiene cuatro grandes bloques. Primero, el salitre como cuello de botella logístico de la guerra napoleónica. Veremos cómo la pólvora negra dependía del nitrato de potasio y cómo el bloqueo continental expuso la vulnerabilidad mineral de Francia. Segundo, la transición del Congreso de Viena al Zollverein y cómo Prusia obtiene el Ruhr y lo convierte en una plataforma carbonífera para la unificación alemana. Tercero, la era del acero entre 1871 y 1914, como la guerra armamentística financiada por el boom huyero siderúrgico con Krupp y la artillería pesada como símbolos. Y cuarto, el desmantelamiento del antiguo régimen, como los minerales no solo ganan guerras, sino que financian reformas internas, emancipación campesina, ferrocarril, ejércitos profesionales, y el resultado geopolítico final para 1914 es un continente dominado por estados nacionales industrializados donde la geología del carbonífero ha sido traducida en poder coercitivo. Esta diapositiva resume la lógica que vamos a seguir. En el siglo XIX, el control de cuellos de botella minerales redefine la guerra y la forma del Estado. El esquema muestra una cadena de 4 eslabones: control de recursos, capacidad fiscal, industria mar ferrocarril y superioridad militar. Es igual a unificación y reforma estatal. Los tres minerales protagonistas son el salitre, cuello de botella de la pólvora negra, logística napoleónica, el carbón más el hierro, base energética de la industrialización prusiana y del Ruhr, y el acero, indicador agregado de potencia y fundamento de la paz armada. La pregunta guía que nos acompañará es: ¿hasta qué punto explica los minerales estratégicos la derrota final de Napoleón y el ascenso de Prusia a Alemania como potencia hegemónica continental? No es la única explicación, pero es una que ningún historiador serio puede ignorar hoy. Para un geólogo, esta diapositiva introduce un concepto clave. Un mineral se vuelve estratégico cuando su disponibilidad condiciona una tecnología crítica y no puede sustituirse rápidamente. En el siglo XIX, los minerales estratégicos son aquellos que permiten la guerra industrializada: el salitre para la pólvora, el carbón para la energía y el transporte, el hierro y el acero para las armas, los rieles y los blindajes. A diferencia de la obsidiana o la plata medieval, aquí la escala es masiva y la dependencia es estructural. Sin carbón no hay ferrocarril, sin ferrocarril no hay movilización rápida de ejército y sin salitre la artillería se queda muda. Este concepto de estratégico depende de la tecnología del momento. Hoy el litio, el cobalto, el grafito, las tierras raras son estratégicos porque permiten las baterías y los motores eléctricos. Entonces lo eran el salitre y el acero. La geología no cambia, pero la tecnología redefine qué recursos importan. Comencemos con el primer bloque, las guerras napoleónicas entre 1806 y 1815. El salitre, nitrato de potasio, constituía aproximadamente el 75% del peso de la pólvora negra. Sin salitre, la pólvora no explota y sin pólvora los cañones, mosquetes y granadas pierden efectividad. Europa dependía históricamente del salitre indio, que era canalizado por la British East Indian Company desde Bengala, actual India. Cuando Napoleón impone el bloqueo continental en 1806, intenta cortar todo comercio británico con el continente, incluyendo el salitre. Pero Gran Bretaña controla las rutas oceánicas y diversifica su fuente. Comienza a importar salitre de Chile, nitratos del desierto de Atacama, del que hablaremos más adelante, y a mantener rutas atlánticas abiertas hacia la India. Francia, en cambio, sufre escasez relativa y debe recurrir a sustitutos más caros e imperfectos. El resultado geopolítico es paradójico. El bloqueo fortalece a Gran Bretaña, no la debilita. Para un geólogo este es un ejemplo temprano de cómo el control de un mineral, no solo desde la extracción, sino desde la logística marítima, puede decidir una guerra.
El mapa conceptual del bloqueo es muy ilustrativo. Napoleón intenta vencer al mar por tierra, cierra todos los puertos del continente europeo al comercio británico, desde Hamburgo hasta Trieste, pasando por Amberes, Burdeos, Génova y Nápoles. Pero Gran Bretaña responde con sus órdenes en consejo, en 1807, que establecen un bloqueo naval sobre Francia y sus aliados y exigen que los barcos neutrales pasen por puertos británicos para obtener licencias. La porosidad del sistema es enorme. El contrabando se extiende por el Báltico a través de Suecia y Rusia, por Portugal, que se niega a cerrar sus puertos y es invadida, y por las rutas atlánticas hacia América. En 1814 el bloqueo colapsa porque Napoleón pierde el control de España, Rusia se retira del sistema y la supremacía naval británica es abrumadora. La lección geopolítica es clara: quien domina los cuellos de botella marítimos, estrechos, cabos, puertos estratégicos y las rutas de suministro de minerales críticos tiene una ventaja estructural. Napoleón podía cerrar puertos en tierra, pero no podía evitar que el salitre chileno o indio llegara a los arsenales británicos. Esta gráfica, basada en datos históricos, muestra las importaciones británicas de salitre a lo largo del periodo napoleónico y posterior. No es solo una estadística comercial, es un indicador de resiliencia militar. Desde el bloqueo, las importaciones se mantienen e incluso crecen, gracias a la diversificación de rutas y a la apertura de nuevas fuentes, como Chile, Perú, Bolivia. Tras Waterloo, en 1815, las importaciones se disparan, reflejando la consolidación de una red global de abastecimiento de nitratos. Y nótese que el proveedor dominante en la fase posterior será Chile, fundamentalmente la provincia de Tarapacá en Antofagasta, cuyos depósitos de nitrato de sodio, caliche, se convertirán en el recurso estratégico del Pacífico hasta la intervención del proceso Haber-Bosch en 1910. Para un geólogo, este gráfico muestra cómo la geología de un desierto, el de Atacama en este caso, con sus capas de nitrato formadas por la descomposición de guano en condiciones de hiperaridez, pueden influir en el equilibrio del poder europeo a miles de kilómetros de distancia. Ante la escasez de salitre natural, Francia desarrolló métodos de salitre artificial, la fabricación de nitrato de potasio a partir de estiércol, cal y paja, los llamados nitreras. Era posible, pero el proceso era lento, requería grandes extensiones de terreno y meses de maduración, y la calidad era inferior. El costo logístico era enorme. Para abastecer la Grande Armée en la campaña se necesitaban cadenas de suministro mucho más largas y vulnerables. En 1813-1814, durante la campaña de Sajonia y la defensa de Francia, la artillería francesa perdió parte de su ventaja por la menor regularidad del abastecimiento. En las batallas de Les Pins y en Waterloo, en 1815, no se ganaron o perdieron solo por el genio táctico. También se entendieron mejor si se leen como crisis de abastecimiento mineral. La lección geopolítica es estructural. Quien domina el insumo crítico y la ruta de transporte domina el ritmo de la guerra. Hasta la invención de la síntesis de amonio por Haber y Bosch entre 1908 y 1910, el control de los nitratos naturales seguirá siendo una variable de poder mundial. Gran Bretaña sale de las guerras napoleónicas como la potencia industrial, financiera y naval hegemónica. ¿Por qué? Porque supo combinar tres elementos: supremacía naval, tenía control de rutas oceánicas, acceso a nitratos desde la India y Chile, y capacidad de financiar coaliciones, subvencionar a Prusia, Austria y Rusia. La capacidad de sostener rutas de abastecimiento a larga distancia pesó tanto como la maniobra táctica en el campo de batalla. Napoleón podía cerrar puertos en el continente, pero no podía crear un imperio marítimo, ni reemplazar rápidamente un insumo químico escaso. Conclusión del primer bloque. Hasta Haber-Bosch, el control de nitrato seguirá siendo una variable de poder mundial. Esto nos prepara para entender más adelante la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, entre Chile, Perú y Bolivia, que fue fundamentalmente una guerra por el salitre. Pasamos al segundo bloque. En 1815 el Congreso de Viena reorganiza Europa tras Napoleón. A Prusia, que había luchado duramente, se le asigna como premio de consolación la Ribera Renana, al oeste del Rin, incluyendo la región del Ruhr, actual Renania del Norte, Westfalia, Alemania. En ese momento no se sabía que bajo el Ruhr se escondía la mayor cuenca carbonífera del continente. Las minas de carbón del Ruhr, constituidas fundamentalmente por antracitas y hullas bituminosas, eran de fácil acceso y capas gruesas. El siguiente paso fue la unión aduanera, el Zollverein,
en 1864, que integra a los estados alemanes, excepto Austria, en un mercado común sin aranceles internos y que utiliza el ferrocarril alimentado por carbón del Ruhr como columna vertebral. De repente, la geología favorable, carbón barato próximo a hierro de Lorena y Silesia, se convierte en base fiscal del rearme y la posterior unificación alemana, que ocurre en 1871. La tesis del bloque es que Prusia no unificó Alemania solo por su ejército y su burocracia, lo hizo porque recibió el Ruhr en 1815 y supo articularlo industrialmente. Observen esta gráfica de producción de carbón en millones de toneladas entre 1830 y 1890. Alemania produce unos 2.5 millones de toneladas, alrededor del 25% de la producción europea. En 1890 produce 89 millones de toneladas, cerca del 60% de la producción europea. Dos factores explican este crecimiento exponencial: el despegue del Ruhr y de Alta Silesia. Esta expansión no solo alimenta fábricas, altos hornos y ferrocarriles, sino que también alimentará la hacienda pública, que son impuestos a la minería, al ferrocarril y a las exportaciones. La logística militar, que incluía movilización de tropas ferrocarril y la industria pesada de armamento. Cuanto más densa es la cuenca carbonífera, más difícil es separar la geología de la geopolítica. Alemania se convirtió en la primera potencia industrial continental porque su subsuelo contenía un condensador energético sin parangón en Europa. Otto von Bismarck, ministro presidente de Prusia desde 1862, comprendió perfectamente que el poder militar moderno se construye sobre la base industrial. Llevó a cabo una reforma militar después de 1862 que afectó al ejército permanente, alargó el servicio activo, profesionalizó la logística y equipó a las tropas con fusiles de aguja y artillería de acero. ¿Cómo financió todo eso? Con las rentas hulleras del Ruhr y la Alta Silesia y los ferrocarriles que movilizaban tropas a gran velocidad. La combinación de la cuenca hullera más ferrocarril más siderurgia convirtió a Prusia en una máquina de Estado. Las guerras de unificación fueron prueba de esa maquinaria. Dinamarca en 1864, Austria en 1866 y Francia en 1870 al 71. Bismarck no operaba sobre una idea abstracta de nación, operaba sobre una plataforma material de poder. El 1 de septiembre de 1870, en la batalla de Sedan, el ejército francés de Napoleón III fue rodeado y aniquilado. El emperador fue capturado. La historiografía tradicional destaca la táctica prusiana. Nosotros destacamos otra cosa: los cañones Krupp de acero y retrocarga frente a los cañones franceses de bronce. Los cañones Krupp tenían mayor alcance, hasta 4 kilómetros frente a 2,5. Mayor cadencia de tiro gracias al cierre de cuña deslizante y mayor fiabilidad porque el acero resistía mejor las presiones. La siderurgia basada en el coque del Ruhr, carbón transformado en combustible de alta pureza, permitió producir acero de calidad homogénea a gran escala. Francia, con su industria siderúrgica más antigua pero basada en el carbón de Saint-Étienne y minas de hierro locales no fosfóricas pero con leyes más bajas, no pudo igualar la producción masiva alemana. La victoria de Sedan cristalizó una ventaja industrial acumulada, no un accidente táctico. La geología del Ruhr y la tecnología de Bessemer se encontraron en el campo de batalla. Esta gráfica muestra la producción siderúrgica de miles de toneladas de Alemania, Reino Unido y Francia entre 1870 y 1913. Alemania despega con una pendiente mucho más pronunciada que Francia y hacia 1900 supera también al Reino Unido. En 1913 Alemania produce 17.6 millones de toneladas de acero, Reino Unido 7.8 millones, Francia unos 4.6 millones. El acero se convierte en el petróleo geoestratégico de la época porque con acero se construyen rieles de ferrocarril, puentes, vigas de edificios, maquinaria industrial, cascos de buques de guerra, blindaje y sobre todo cañones y proyectiles. Antes de la era del petróleo, que llega con la motorización de los ejércitos en la Primera Guerra Mundial, el acero resume la potencia industrial total. Alemania había logrado convertir su geología carbonífera en acero y el acero en hegemonía continental. Ese desequilibrio fue una de las causas profundas de la tensión previa a 1914. Entre 1871 y 1914, Europa vive la llamada paz armada. No hay guerra general, pero las potencias se preparan intensamente.
La carrera armamentística convierte la minería en contabilidad estratégica. Cada tonelada de mineral de hierro y cada tonelada de coque se traducen en alcance, blindaje y disuasión. La empresa Krupp, con sede en Essen, en el corazón del Ruhr, llega a producir alrededor del 50% del acero alemán en 1914 y el 80% de la artillería pesada. Un solo cañón pesado como el dique Bertha de 420 milímetros requería el equivalente de 500 a 800 toneladas de mineral y coque entre extracción, transporte y fundición. El costo total de la paz armada en libras de oro se estima en unos 2.000 millones de libras, una cifra astronómica para la época. Para un geólogo, este periodo muestra cómo un recurso geológico, carbón en este caso, se encadena hasta convertirse en poder de destrucción masiva. El carbón más el coque más el acero más la artillería es igual a disuasión. Y esa cadena depende en última instancia de la existencia de cuencas carboníferas y minas de hierro accesibles. El cuarto bloque de la conferencia nos desplaza del campo de batalla al interior de los estados. La tesis es que los minerales también financian reformas internas. El caso más claro es el de Prusia después de la derrota frente a Napoleón en 1806. Esta derrota expuso la obsolescencia del orden feudal. Un ejército de campesinos, siervos mal entrenados, no podía competir con el ejército francés. Así nacieron las reformas prusianas, que planteaban la emancipación de los siervos, libertad de oficio, reforma municipal, creación de un ejército nacional por reclutamiento, pero estas reformas costaron dinero para pagar las indemnizaciones de guerra, para construir ferrocarriles, para equipar un nuevo ejército. El dinero vino en gran parte de las rentas mineras emergentes como carbón, hierro y sal. Sin el Ruhr, Prusia no habría podido financiar el paso del feudalismo al capitalismo industrial, pero por eso decimos que los minerales no solo ganan guerras, sino que aceleran la modernización industrial. Es una lección que luego veremos repetida en Rusia, cuando ocurre la emancipación de los siervos en 1861, financiada parcialmente con carbón del Donbass, y en Italia, más dependiente de las importaciones. Esta diapositiva ofrece un análisis comparativo. Alemania, que tiene el Ruhr más Alta Silesia, igual a energía densa, renta fiscal y ventaja siderúrgica. El recurso acelera la unificación mediante ferrocarriles y reforma militar. Resultado, un Estado nacional potente hasta 1914. Rusia, el Donbass, la cuenca carbonífera del este de Ucrania, que ocupa las actuales provincias de Donetsk y Lugansk, ofrece una base carbonífera más tardía. Despega a partir de 1870 y más distante del núcleo político, tan lejos de San Petersburgo y Moscú. Permite reformas como la emancipación de los siervos, que ocurre en 1861, y la expansión ferroviaria con el tren transiberiano, pero con mucho mayor retraso colectivo. El resultado es la modernización parcial y desigual que contribuye a la crisis de 1917. Y el caso italiano se puede explicar con la fragmentación política tras Viena en 1815 y menor dotación carbonífera interna. El carbón italiano es de baja calidad, está compuesto fundamentalmente por lignito. La unificación de 1861 depende más de las importaciones de carbón británico y alemán que de recursos propios. Resultado, retraso industrial comparativo hasta fines de siglo y una posición periférica en la carrera armamentística. Para un geólogo, esta comparación demuestra que la geología económica no es el único factor, pero sí un condicionante principal de la velocidad y la forma de la modernización estatal. Hagamos una síntesis. La cadena que hemos seguido a lo largo de esta conferencia se puede resumir así. La geología útil, dada por los depósitos de carbón, hierro y salitre. La explotación minera, dada por la extracción a gran escala, tecnología de beneficio. La renta fiscal, dada por los impuestos, los monopolios, derechos de aduana. Y la industria pesada, dada por la siderurgia, los ferrocarriles, la maquinaria. La guerra moderna, dada por los ejércitos de masa, la artillería del acero, logística ferroviaria. Y las reformas estatales, dadas por las emancipaciones, educación y el aparato burocrático que se financia a partir de esto. Todo esto da el traste con la unificación nacional, como el caso de Alemania, o la modernización autoritaria, como es el caso de Rusia. La conclusión fuerte de esta conferencia es que el fin del antiguo régimen no solo fue una mutación ideológica. Recuerden que estamos hablando de momentos donde está ocurriendo en Europa la Ilustración y la Revolución Liberal, sino también una reorganización material apoyada en el carbón, el hierro, el acero y los nitratos. Los geólogos que estudian recursos económicos deben entender que su objeto de estudio está en el centro de la transformación del poder en el siglo XIX.
Terminemos con 3 ideas para que lleven en su memoria geológica. Primero, las guerras napoleónicas muestran que un insumo químico, el salitre, puede decidir la resistencia estratégica y el abastecimiento logístico. Segundo, el Ruhr y la Alta Silesia convierten a Prusia en una potencia capaz de unificar a Alemania y luego desafiar a Gran Bretaña. Tercero, la competencia por sus recursos minerales no se detuvo en Europa. Cuando el continente ya estaba dividido, las potencias europeas dirigieron su mirada hacia África y Asia en un proceso que conocemos como el reparto de África y la expansión imperial en Asia. La próxima conferencia, la número 6, se titulará El Scramble por África y la expansión en Asia. La búsqueda de cobre, estaño, diamantes, caucho y otros minerales fuera de Europa. Veremos cómo la geología de otros continentes, diamantes en Sudáfrica, cobre en Katanga, en el Congo, estaño en Malasia, caucho en el Amazonas, reconfiguró el equilibrio imperial y llevó a nuevas formas de explotación y conflicto. Para entonces, el centro de gravedad geopolítico del mundo habrá comenzado a desplazarse del Atlántico Norte hacia el Pacífico y el Índico. Les espero. Muchísimas gracias.